Este mes de octubre estuvimos trabajando una serie acerca del libro de los Jueces. Es un libro, de pronto si usted no está familiarizado con la Biblia, no entiende mucho de cuántos libros tiene la Biblia, ¿no? Generalmente nosotros conocemos que hay un Génesis, eso sí todos lo sabemos, que hay unos Salmos, Proverbios, esos son los más famosos conocidos, y los 4 Evangelios. Hay otros libros raros que son de ciudades, que son en el Nuevo Testamento, las cartas que escribió Pablo a Corinto, a los de Galacia, a Éfeso, y bueno, sabemos que está el Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento, de los 39 libros que hay unos que nosotros no conocemos, no tenemos ni idea que existen. Y el libro de los Jueces es un libro bastante cargado de contenido de violencia y de contenido sexual acerca de la violencia. Entonces es un libro que a veces es muy mal entendido. Ya hicimos un estudio por 4 domingos sobre lo que es este libro. Hace 8 días Mauro nos compartió acerca de Sansón. Yo quería enseñar sobre Sansón, pero no pude. Entonces Mauro lo hizo. A propósito, no me ha tomado vacaciones. En todo este año no he tomado vacaciones. Dije, como pastor va a tomar vacaciones, nos vamos a ir a acampar, y no pudimos. Pero igual no vinimos a la iglesia ese día. Tomamos el día de descanso por primera vez en un año. Descansamos en la casa, pero mi esposa estaba enferma ese día, entonces pues no pudimos salir. Pero ese libro de Jueces trae una constante repetitiva, y es que una vez más, dice siempre, el pueblo de Israel hizo lo que no le agradaba al Señor. Vamos a encontrar eso. Y encontramos un temor a Dios, que hablábamos en la tercera sesión, ese miedo reverente, pero no miedo de susto, de me va a golpear, sino es un miedo hablando de respeto. De la solemnidad de Dios. Entonces es ese temor que se le tiene a Dios, que es una reverencia, una solemnidad de lo que Él es, de quién Él es. Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso. Nosotros nos olvidamos de quién es Dios y lo que hizo por nosotros. Y hoy vamos a cerrar con la historia de de un personaje que aparece allí, que es Micaía. ¿Quién es Micaía? Pues el que aparece ahí en Jueces capítulo 17. Quiero leerles un momento, Jueces 17 del 1 al 13, no va a aparecer en la pantalla porque es muy largo, pero quiero leerles la historia rápidamente. Dice que había un hombre llamado Micaía, porque tiene el acento en la I, Micaía, que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, a la de él, o sea, a su mamá de él, como dirían los mexicanos: te oí maldecir a la persona que te robó 100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero y fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero, y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod. Un efod es el traje que usaba el sacerdote, se lo ponía encima, sagrado, y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, así que cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Quiero hacer énfasis en esta parte. En ese día no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que quería según le parecía y según su propio criterio. Suena como muy común, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que la gente hoy en día hace lo que le parece y según su propio criterio cree que está bien o está mal? Sigamos. 7. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y un sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año. Ahora les digo por qué hago énfasis en esto. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal.
Miren esta historia, no sé si alcanzaron a ver varios factores interesantes acá. En ese tiempo no había rey en Israel, o sea que cada uno hacía lo que quería. La mamá estaba maldiciendo. ¿Quién fue este hijo de su padre que me robó? Y lo maldigo el que me robó, y yo maldigo el que me robó. Entonces el hijo Micaía escuchó que su mamá estaba maldiciendo al que lo robó, y ellos saben que la palabra tiene poder. No sé si usted lo sabe. Las palabras tienen muchísimo poder. Por eso siempre les aconsejo, usted dé palabras de bendición y nunca de maldición. Así su esposo sea un tapado y trancado y bien tonto, no se lo diga. Porque la palabra tiene mucho poder. Las mamás tienen, o los papás tenemos la costumbre de decir palabras fuertes sobre nuestros hijos. Tira la leche, tira el agua, ensucia la ropa, pero usted ¿por qué es tan estúpido? ¿Por qué es tan tonto? O bueno, y usamos otro tipo de calificativos peyorativos, o sea, disminuyéndolo. Y después decimos, ¿y por qué mi hijo adolescente se comporta como se comporta? ¿Por qué mi hijo adolescente cayó en las drogas? ¿Por qué mi hijo adolescente es tan rebelde? Porque usted mismo, sin saberlo, lanzó palabras que tienen mucho poder sobre la vida de ellos. Los matrimonios, generalmente cuando se casan, yo no he visto, de verdad, no he visto el primer matrimonio, tal vez sí exista, pero yo no he visto el primer matrimonio donde él se case haciendo mala cara. Y diga, uy, qué pereza, ahora nos toca ir a la luna de miel con esta señora. O ella igual diciendo, ay, me casé con este y qué pereza. No lo he visto. Generalmente cuando se casan están muy, muy felices y muy contentos. Pero con el paso del tiempo comienzan las palabras peyorativas, es decir, denigrantes sobre el uno y sobre el otro. Y después terminan en divorcio. No sé si se ha dado cuenta. Entonces, esta mamá empezó a decir, yo maldigo al que me robó. Yo maldigo al que me robó. Entonces él dijo, uy, ¿sabe qué? Las palabras tienen poder, entonces yo mejor le voy a devolver el dinero a mi mamá. Pero miren que no se lo devuelve, la Biblia no está relatando que Micaía iba por la calle un día y dijo, me siento mal porque robé a mi mamá. Lo mejor es que se lo voy a regresar. Mamá, ¿sabes qué? Perdóname, yo te robé el dinero. No, él escuchó a su mamá maldiciéndolo y él dijo, yo mejor me quito ese problema de encima. Mamá, fui yo quien le robó el dinero. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Él le regresa el dinero y la mamá, ¿qué dice? Oh, gracias por regresármelo, le dice la mamá de él. Dice, Dios te bendiga por haberlo admitido. Entonces cambió la maldición por una bendición. Pero ¿qué hizo la mamá? O sea, hasta ahí la mamá estaba correcta. Pero ahora, ¿qué hace la mamá? Toma lo que él le da y separa una parte, eran más o menos 1200 piezas de plata, y ella toma 200 de esas 1200 y se las entrega a un platero, no al burrito de platero y yo, sino a un platero, un señor que trabaja, un orfebre mejor, que trabaja la plata, para que le haga una estatua, un ídolo a su hijo y comiencen a adorarlo. Entonces miren las tonterías que a veces nosotros mismos hacemos por no prestar atención a las cosas como son. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Solo vamos a hablar hoy, creo que son 2 puntos, no me voy a demorar mucho. Ya empezamos 1 hora tarde hoy, que cambió el horario, ya empezamos 1 hora tarde. Pero, ¿qué aprendemos acá? Que nunca seremos correctos o nunca estaremos bien haciendo las cosas mal. Nunca seremos correctos haciendo lo incorrecto. O sea, miren, es como pero es que me adelanto un poquito al punto, pero quiero decirlo antes que se me olvide. Es como el narcotraficante o el asesino o la persona que roba y lleva dinero a la iglesia y le dice, pastor, toma este dinero y compre comida para la gente necesitada. Y creen que con eso ya la sacaron adelante. Entonces yo nunca voy a ser correcto o a estar correcto haciendo lo incorrecto. Entonces todo había empezado muy bien, todo había comenzado bien cuando este hombre dice, yo le devuelvo el dinero, y la mamá dice, hijo, ok, gracias por reconocerlo, yo te bendigo. Hasta ahí todo iba bien. Pero luego la mamá se pone a hacer una imagen, un ídolo, y la Biblia lo dice, vamos a verlo en Santiago capítulo 4 versículo 17. Dice, recuerda que es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. Entonces la mamá pensó que haciendo una estatua para su hijo estaba haciendo bien, y por el contrario, estaba haciendo mal. Porque Isaías 5:20, también lo vemos ahí, dice, hay de los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y usted lo puede ver. Mi esposa cuenta una historia, yo no sé cómo será la historia completa, pero ella utilizó una frase que cuando niña le hicieron, y yo no sé cómo fue, si se la dijeron a ella o se la dijeron a otra persona, ella estaba, pero utilizaron una frase que decía, es que es una ladrona de bien. Entonces, ¿a una empona de bien? Ok,
utilicé la que no era, ampona de bien. Pero a veces pasa eso, nosotros creemos que haciendo, sabiendo que tengo que hacer las cosas buenas y no haciéndolas, pero cambiándolas por otras, entonces estamos ganando las cosas. Y no es así, lo bueno es bueno y lo malo es malo, no podemos cambiarlo, es así de sencillo. Proverbios 14:12 dice, Proverbios 14:12 dice, hay camino, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Bien, la Biblia dice que siempre delante de nosotros ponen el bien y el mal, nosotros debemos decidir por dónde caminamos, hacia dónde vamos. Y no sé si usted tuvo la oportunidad, espero no, pero de pronto usted haya sido tentado con el alcohol, o haya sido tentado con el cigarrillo, o haya sido tentado con las drogas. Y siempre usted tiene la decisión de tomar si lo hago o no lo hago. Pero siempre, si usted comienza, mira, ninguna persona comenzó a consumir ¿qué drogas altas? Que yo ya no uso eso, entonces ya no sé cuál es la mayor. Pero en Colombia hay una droga que se llama, no sé si aquí exista, una droga que se llama bazuco. No sé si ha escuchado ese término. El bazuco en Colombia es una droga que se forma del polvo de ladrillo, se le pone éter, se le pone gasolina, se le pone, se licúan cosas, o sea, es una cosa de lo peor que pueda existir. Y ese bazuco lo consumen en las ollas, en el centro de la ciudad, en los huecos donde están las personas que ya están cayendo en lo peor, consumen bazuco. ¿Por qué? Porque no pueden pagar el perico, no pueden pagar marihuana, no pueden pagar otro tipo de cosas. Entonces ya cuando son adictos y no pueden pagar, que terminan robando a la familia, que terminan matando a la gente, que terminan haciendo cosas que no son, aquí el perico es coca, se llama así en Colombia, el perico es coca. Entonces cuando ya no tienen cómo pagarlo, ellos necesitan seguir siendo adictos, entonces los meten allá, los vuelven como zombies, básicamente, son como zombies, los meten allá en ese lugar y les dan bazuco. Y una bicha, se llaman ellos, una papeleta de bazuco, la consiguen por 20 centavos de dólar. Y ya, pero necesitan tenerlos en esa condición. Pero esa persona no se levantó un día siendo un universitario o estando casado y un día dijo, ay, va a consumir bazuco, y empezó a fumar bazuco. No, esto empezó paulatinamente, tal vez con un cigarrillo, tal vez con alcohol, tal vez con un poquito de marihuana, el porro de marihuana que llaman, tal vez con una soplada de una línea de cocaína, y terminó en el bazuco. Entonces nosotros tenemos delante de nosotros el bien y el mal y debemos decidir, pero el que escoge el camino que le parece correcto generalmente termina en muerte. Éxodo capítulo 20 versículo 4 lo habla absolutamente claro acerca de este punto que estamos tratando con la señora. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto. Ellos lo sabían. Éxodo es uno de los primeros libros del Pentateuco en la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Más adelante encontramos Jueces. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya cronológicamente ellos sabían esta ley. Entonces la señora ya sabía que no podía hacerse ídolos. No podía hacerlo, porque esto está en contra de lo que el Señor hace. Pero la señora decidió hacerse un ídolo. Decidió, o sea, ella, ¿qué fue lo que ella quiso hacer en su pensamiento? Quiero agradar a Dios, pero lo hizo de la manera incorrecta. Y dijo, yo quiero agradar a Dios, pero en su propio pensamiento. Y creo que nosotros muchas veces lo hemos hecho. Yo voy a la iglesia porque tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que el que falla, el que peca y luego va a Dios, o el que reza, empata. Entonces como que estoy mal, voy a la iglesia un momentico, voy, llevo un café, voy, me siento un momento, voy, ayudo con algo y entonces ya estoy bien. Pero que yo venga a la iglesia y que yo esté aquí en la iglesia no significa que mi vida espiritual esté bien o que yo esté haciendo lo correcto delante de Dios. Porque aquí en este libro de Jueces precisamente habla de todos los hombres y mujeres, porque habla ahí, que hicieron cosas buenas pero luego fallaron. Lo vimos de Gedeón, que este hombre se levantó y estaba allá en la cueva luchando y se levantó, fue un guerrero y conquistó y ganó, pero luego fue, hizo un ídolo, una estatua y quemó todo. O sea, lo que hizo con la mano lo borró con el codo, decimos nosotros, pero aún así siguió adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado o pasado por alto simplemente algo porque creíamos que nos podía conducir a un acierto? Esas mentiras que decimos es una mentira piadosa. A la gente yo le digo aquí en Estados Unidos,
cuando usted llene un formulario ante migración o ante cualquier ente del gobierno, ponga la verdad. Pero la gente cree que, yo pongo la mentirita de esto y eso no pasa nada. Porque en nuestros países yo puedo colocar, sí, yo soy ingeniero. Y lo vemos en la política, en Colombia específicamente, vemos gente que está en altos cargos, funcionarios de altos cargos, que presentan diplomas de universidades falsos. Y llegaron a ser alcaldes, gerentes, senadores o están en una cúpula alta y tienen certificados que fueron falsificados porque nadie los corrobora. Aquí usted pone un certificado que usted estudió en tal institución del pueblito más pequeño, de la montaña más olvidada de su país, y allá van a llamar a preguntar si es cierto. Entonces a veces nosotros creemos que las cosas se dejan ahí, se pasan por alto y nadie se va a dar cuenta. Y con el Señor es exactamente lo mismo. A veces creemos que hacemos las cosas tratando de lograr un buen final, pero cometemos el error y al final pues todo se devuelve. Número 2. Somos llamados, y este es el último, ¿sí? Que fue rápido. Somos llamados, a adorar y servir a Dios y no a controlarlo. Nuestro llamado es a adorar y servir al Señor y no a controlarlo. Es que el problema es que nosotros creemos que Dios es un genio de la lámpara y solamente lo frotamos y entonces Dios aparece y entonces le pedimos: por favor ayúdame, por favor bendíceme, por favor cuídame, y luego nos desaparecemos. Tengo el testimonio personal de uno de mis hermanos, no puedo decir el nombre porque tengo muchos, pero uno de mis hermanos estuvo en algún momento hace muchos años en problemas por un negocio que hizo. Y el socio de él lo dejó metido con el negocio y él estuvo casi a punto de irse a la cárcel. Y perdió todo y se mudó de la ciudad, se fue a Bogotá, a otra ciudad, básicamente a esconderse, y terminó sembrando cebolla. Y fuimos a visitarlo, nosotros fuimos hasta allá a visitarlos todos como familia, y él allá escondido arando la tierra y ordeñando vacas y todo el asunto, y mi cuñada muy preocupada y muy asustada, y hablaron con nosotros y nosotros dijimos: pues la única respuesta es Dios, y oraron y recibieron a Cristo en su corazón y oramos y nos pusimos con ellos ahí atentos y duraron un tiempo como caminando con nosotros, iban a la iglesia y mejor dicho ellos se entregaron al Señor. Milagrosamente se salvó mi hermano del problema y nunca más volvió a la iglesia. Entonces a veces creemos que Dios es así y perdón, pero hoy me incluyo y no sé si lo puedo incluir a usted, pero generalmente nosotros somos así, tenemos un problema y ahí sí acudimos a Dios. Anoche tuve un sueño, le decía a mi esposa que me soñé que un niño se ahogaba. Un niño, vi a mi hijo pequeñito, Gabriel, cuando tenía unos mesecitos y estaba en pañal, o era un niño igualito a él más bien, y el niño se movía, yo le pegaba así en la cabeza y le decía: quítese de ahí, y yo me reía, y el niño se volteaba y caía y se comía una pieza de un dado de juego, no sé si lo conoce, el que trae las 6 caras, el cubito que trae las 6 caras con 6 números, y el niño se comió ese dado. Entonces yo le tocaba aquí en la garganta, en la laringe, y le sentía el dado, la ficha, y lo tocaba, y entonces en el sueño yo decía: Señor, dame sabiduría, ¿qué hacer? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si yo no estoy conectado con el Señor, yo hubiera empezado a pegarle en la barriga, le hubiera sacado el aire, hubiera sacado un cuchillo para cortarle aquí la garganta abajo, para abrirle, para meterle respiración, pero a veces el último recurso que tenemos es pedirle al Señor sabiduría. Y el Señor quiere que nosotros estemos pensando en Él, que Él es nuestro primer lugar. Y Él no está para que nosotros lo manipulemos, Él está para que nosotros lo adoremos y le sirvamos. Y servir a Dios no significa estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento. Servir a Dios significa que toda mi vida la consagro y la entrego a Él. Todo lo que yo hago se lo entrego a Él. Todo lo que yo tengo es de Él. Todo lo que yo doy es para Él. Y todo acto que yo haga, lo que hace mi mano izquierda no lo sepa mi mano derecha, pero todo lo que hago es para el Señor. De eso se trata, adorar al Señor. Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 dice: sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo a la gente le digo: no escuchen lo que yo digo como predicador, lo que otro predicador dice, y quédense con eso. No, vaya a la Biblia y léalo usted mismo y pídale a Dios que le revele si lo que yo estoy diciendo está ahí, es verdad o no es verdad. Pero debemos hacer eso. Entonces dice Jueces capítulo 17, el 12 y el 13: Micaía instaló al levita. ¿Se acuerdan que en la historia después de un tiempo apareció un muchacho, un levita? Los levitas eran los sacerdotes. Cuando estaba Moisés se abrieron allí eso fue más atrás. Bueno,
El hecho es que se dividieron las 12 tribus de Israel, que fueron los hijos de Jacob. Fueron las 12 tribus y cada tribu tenía una tarea asignada. Y la tribu de Leví eran los encargados, eran los sacerdotes, eran los encargados de entrar al tabernáculo y eran los únicos que podían ir a presentar la ofrenda ante el Señor. Entonces el pueblo llegaba, entregaba su ofrenda allá en el tabernáculo cuando estaban en el desierto, llegaba con su ofrenda y la ofrenda pasaba al patio y luego lo llevaban a otro lugar, pero solo los levitas podían cruzar el manto, el velo morado, el velo púrpura, solo ellos podían cruzar ese velo púrpura donde estaba la presencia del Señor, y solo uno de los sacerdotes se hacía una especie de ¿cómo se diría? De suerte, dice la Biblia. O sea, lanzaban dados, por decirlo así, o lanzaban cartas para ver quién quedaba escogido ese año, y solo uno podía entrar una vez al año. Entonces él entraba y presentaba la ofrenda y usaba el efod, que era como un chaleco antibalas, básicamente, pero para el sacerdote. Entonces este muchacho, que era de Belén de Judá, llegó casualmente, dice la Biblia, casualmente llegó a la tierra donde estaba, en el valle de Efraín, a la tierra donde estaba Micaía, y llegó a la casa de él casualmente. Entonces lo instaló al levita como su sacerdote personal, y él habitó en la casa de Micaía. Ahí dice más atrás en la historia, en el versículo 4, en el 7. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivió en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajó, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. Entonces lo que quiero leerles es esto que dice más adelante. Aquí está, en el 10. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de ropa y comida. ¿Cuántas piezas de plata utilizó la mamá para hacer el ídolo? 200. O sea, si le da 10 piezas al año, ¿cuánto eran 200? Eso era mucho dinero, o sea, tiene muchísimo valor. Entonces miren que a veces uno piensa que porque da mucho está como que obligando a Dios o torciendo el brazo de Dios para el favor de nosotros. Y eso no tiene nada que ver. Por eso la Biblia dice: cuando ustedes denlo de buena gana, denlo con amor. En un pasaje en el Nuevo Testamento están recogiendo la ofrenda en el templo, tomando la ofrenda, y la gente pasaba con sus grandes ofrendas, con sus 200 monedas de plata, y entregaban. Y un momento llegó una viuda con unas poquitas monedas en su mano. Y la viuda se acercó y con mucha tristeza y con mucha humildad tiró las poquitas monedas que tenía en la vasija, en el efod, lo tiró allá. Y entonces todos le dicen: pero esta señora viene a traer solo ese poquitico de monedas y miren las ofrendas de los demás. Y la respuesta de Jesús a sus discípulos fue: esta mujer dio más que todos ellos porque ella trajo lo único que tenía. Ellos trajeron lo que les sobraba. Entonces el Señor nunca le interesa la cantidad. Cuando usted dé su diezmo, cuando usted traiga una ofrenda, cuando usted compre algo, no piense nunca en la cantidad. Piense en lo que usted está haciendo, lo es para el Señor. Por eso leímos en lo anterior: todo lo que haga usted es para alabar y glorificar a Dios, no para agradar a los demás. Entonces dice que este señor instaló al levita como su sacerdote personal, y él habitó en la casa de Micaía. Sé que el Señor me bendecirá ahora, dijo Micaía, porque tengo un levita como mi sacerdote. Entonces miren que este hombre lo que hizo fue: claro, ya aseguré la bendición de mi mamá, y ahora voy a torcer el brazo de Dios porque me traje uno de los suyos para acá. Y esto sucede en muchas iglesias. La gente cree que porque, yo no puedo decir específicamente el nombre, pero a nosotros nos pasó que un muchacho que pertenecía a una banda de robo iba y robaba y llegaba con su diezmo a la iglesia. Y me decía: ore, pastor, para que me vaya bien. Y yo le decía: nunca voy a orar para que le vaya bien en su trabajo. Voy a orar para que le vaya bien en su vida. Pero él creía que si traía la bendición a la iglesia y daba algo a la iglesia, entonces Dios iba a decir: ok, este robo te va a salir grandísimo. No sé si ha visto películas de narcotráfico y de sicarios. No son muy conocidas, ¿no? O sea, no son número uno en Netflix ni nada de eso, pero hay unas películas o series de narcotráfico. Y en esas series de narcotráfico, los sicarios tienen un escapulario, que es un collar tejido en hilo con imágenes de santos, y se lo amarran al tobillo. Y además hay una serie que hace muchos años salió, que se llamaba una película, La Virgen de los Sicarios. Y entonces ellos rezaban a la Virgen y prendían la vela y le daban besos a la estampita y se la amarraban para que tenga puntería, algo así que decía,
que guárdame no sé qué, Señor, pero que cuando dispare tenga puntería y que le pegue. Bueno, un montón de cosas que uno dice, ¿es verdad? Sí, porque no entendemos ni sabemos quién es Dios. Queremos manipular a Dios a nuestro acomodo y queremos que Él nos sirva a nosotros en lugar de nosotros servirle a Él. La consecuencia de la bendición que tengo en mi vida es el resultado de la entrega que yo tengo a estar con el Señor. Un día llegó un señor y tenía sus negocios turbios en un pueblo y el hombre murió. Entonces llegó el hermano y el hermano fue ante el sacerdote armado y llevó una bolsa llena de dinero. Dijo, padre, curita, venga, como le digan al padre, venga, le tiró la bolsa de dinero. Le dijo, ¿sabe qué? Yo necesito que usted en el entierro hable bien de mi hermano. Y él dijo, uy, no, pero yo no puedo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y si su hermano era malo, su hermano mataba a la gente, su hermano violó mujeres, su hermano decapitaba, su hermano abusaba. ¿Qué no me importa? Usted habla bien de mi hermano o se muere. Le prendo esta parroquia. Se muere. Así que usted decide. Y el curita pues estuvo en un dilema porque si yo, ¿cómo hago para hablar bien de este hombre si este hombre era tan malo? Bueno, llegó el día del entierro y el padre empezó a hablar y dijo, bueno, hoy estamos aquí en el entierro funeral de este señor que era malo, era una porquería, era la peor escoria que el mundo parió, asesino, ladrón, mentiroso, desgraciado. Y entonces el hermano ya estaba listo alarma y se iba a ir, dijo, pero comparado a su hermano era una almita de Dios. Se habló bien. Entonces a veces queremos manipular y queremos hacer que Dios sea nuestro genio personal. Queremos que Él todo el tiempo esté ahí, sí, cuando lo necesito, ahí sí estoy clamando, ahí sí estoy arrodillado orando, ahí sí estoy pidiendo. Miren, un gran porcentaje de la gente cuando pasa por problemas difíciles se mete en oración, se mete en ayuno y le pregunta ¿qué está? No, estoy en un ayuno de 80 días, estoy ayunando, estoy clamando para que mi esposo vuelva, o estoy clamando para que mi familiar se sane, o estoy clamando para tener un trabajo. Y cuando las bendiciones vienen a su vida, se olvidó del Señor. Mucha gente, este constante lo conocemos muchos. Cuando están sin trabajo van a la iglesia y ayúdenme pastor, no tengo trabajo, se les ayuda con mercado, se les ayuda con gasolina, se les ayuda con lo que sea. Vienen, yo le ayudo a limpiar la iglesia, yo le ayudo a barrer la iglesia, yo le ayudo a levantar las sillas y oramos por ellos, los acompañamos. Tienen trabajo y luego ya no vuelven a la iglesia porque pastor, es que trabajo tanto que el domingo es mi día de descanso. O ya no vuelven a la iglesia porque es que trabajo tanto pero tengo que hacer overtime el domingo y es el único día que me dan, entonces ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Lo que queremos aprender hoy es que a veces las buenas intenciones se convierten en malas o en malos resultados más bien. No podemos esperar que si yo hago las cosas malas obtenga el resultado bueno. Y mi vida debe estar solamente enfocada en darle gracias a Dios porque hoy estamos vivos por Él. Hoy estamos vivos gracias a Él. A alguien le decían esta semana, si usted volviera a su país en este momento, hoy día, en la situación en que usted está, hoy usted llega a su país y mira lo que usted dejó, se va a dar cuenta que hoy está mejor que cuando estaba allá. Porque Dios es así, o sea, Dios nos ha traído. Me dice esta persona, pero yo no entiendo Dios a qué me trajo a este lugar. Digo, pero si está aquí es por algo. Así haya sido una mala decisión, le dije, así usted ha tomado una mala decisión y usted se vino porque quiso ser desobediente o terco o terca y se vino para acá y todo el mundo le dijo que no lo hiciera, pero usted lo hizo, aún así, incluso ahí, Dios está haciendo algo en su vida. Y simplemente tiene que aprender algo. Y cuando terminemos de aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, pasamos al siguiente nivel. Vamos a tomar la cena, vamos a dar gracias a Dios por este día. Y pues gracias por escuchar esta palabra. Permítanme orar para finalizar y luego tomamos la cena del Señor. Señor, gracias te doy por la palabra que tú has traído hoy a tu pueblo. Gracias porque has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas. A veces olvidamos que tú eres un Dios amoroso, tú eres un Padre personal que se preocupa por la vida de cada uno de nosotros y te vemos como alguien ajeno, como alguien lejano, como alguien que está en otro lugar, como alguien que solamente escucha a los que te sirven directamente o a los que están cerca a ti, pero tú eres un Dios que está conmigo, que camina conmigo, que tu Espíritu Santo viaja en mi carro, que tu Espíritu Santo entra en mi baño, que tu Espíritu Santo me arropa en las noches, porque ese eres tú, Señor, el Dios personal, el Dios que cuida. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tus mandamientos, en tus mandatos, en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a serte fieles, a servirte y amarte por lo que tú eres, no por lo que tú haces, por quien tú eres, no por lo que tú nos das.
Señor, independiente de que me des o no me des bendiciones materiales, yo quiero seguirte alabando, yo quiero seguirte glorificando, yo quiero seguirte amando. Independiente que tenga salud o no la tenga, yo quiero seguirte amando, seguirte sirviendo y seguirte exaltando tu nombre. Un día vamos a partir de esta tierra, pero quiero tener la seguridad que cuando parta vaya a tu presencia directamente, Señor. Así que te doy gracias por todos los que vinieron esta mañana, los que escucharon este mensaje, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.